Cuando termina la guerra en Violet Evergarden, queda flotando una frase que parece simple, pero que cambia toda la vida de una persona. Una frase que Violet no logra entender. Te amo. Algo que para cualquier persona parece normal, pero para alguien que fue criado como un arma de guerra, pueden ser un misterio imposible. Y por eso la historia de Violet no es solo sobre cartas. Es sobre aprender qué significa amar. Antes del final de la guerra, Violet servía como soldado, bajo el mando del mayor Gilbert Bougainville. Para Violet, él era más que un superior. Era la única persona que la trataba como humana. Mientras el ejército veía a Violet como una herramienta, Gilbert la veía como una persona. Le enseñó a leer, le enseñó a hablar, le enseñó a vivir. Pero justo antes de desaparecer, en la batalla, Gilbert le dijo algo que Violet nunca había escuchado antes. Te amo. Para cualquier otra persona, esas palabras serían claras. Pero Violet no entendía las emociones humanas. No sabía qué era el amor. Y esa frase se convirtió en una pregunta que perseguiría toda su vida. Después de la guerra, Violet empieza a trabajar, escribiendo cartas para otras personas. Se convierte en una automemoridad, alguien que transforma sentimientos en palabras. Pero hay una ironía enorme en esto. Violet escribe los sentimientos de otras personas, sin entenderlo realmente. Cada carta que escribe es un intento de responder una sola pregunta. ¿Qué quiso decir Gilbert cuando dijo te amo? A lo largo de la serie, empieza a conocer diferentes tipos de amor, y cada historia le revela una parte del significado. Porque el amor no es una sola cosa, es muchas cosas al mismo tiempo. Amor entre padres y hijos. Uno de los momentos más devastadores es la historia de En Magnolia, una niña cuya madre está muriendo. La madre le pide a Violet que escriba cartas, muchas cartas, pero no entiende por qué. Con el tiempo se revela la verdad. Cada carta fue escrita para ser enviada en los cumpleaños después de que su madre muriera. Cartas para acompañarla durante años. Cartas para recordarle que nunca estaría sola. Ese momento golpea a Violet profundamente, porque por primera vez entiende algo. El amor puede seguir existiendo, incluso después de la muerte. Otro momento importante ocurre con Luculia y su hermano. Una de las primeras compañeras de Violet. Siempre se muestra amable, tranquila y optimista. Pero detrás de esa sonrisa, hay una preocupación constante. Su hermano volvió de la guerra completamente destruido. La guerra lo cambió. Spencer vive consumido por la culpa. Culpa por haber sobrevivido cuando muchos otros murieron. Culpa por no haber podido proteger a su familia. Esa carga es tan pesada que Spencer comienza a beber y a aislarse del mundo. Luculia le pide ayuda para escribir una carta dirigida a su hermano. Cuando Spencer escucha las palabras de su hermana, ocurre algo importante. Que su vida todavía tiene valor, que todavía tiene una familia que lo necesita. Este momento es clave. Que el amor entre hermanos no siempre se expresa con grandes gestos. A veces se expresa simplemente recordándole a alguien que no está solo. En otra historia, un escritor que perdió a su hija vive consumido por la tristeza. No puede escribir, no puede vivir, pero a través de las palabras, Violet lo ayuda a expresar ese dolor. Ahí ella descubre algo más. El amor no desaparece cuando alguien muere, solo cambia de forma. Pero hay un tipo de amor que Violet nunca logra entender completamente. El amor romántico. Para Violet, Gilbert era su mundo, era su guía, su protector. Pero Violet no sabía si lo que sentía por él era obediencia, gratitud o algo más. Porque el amor romántico es el más complejo de todos. No es solo afecto. Es elegir a alguien. Es preocuparte por su felicidad más que por la tuya. Es querer proteger a alguien incluso si eso significa perderlo. Y cuando Violet empieza a entender esto, también empieza a entender algo doloroso. Gilbert no quería que ella siguiera siendo un arma. Quería que viviera. Hay un momento crucial en Violet Evergarden, cuando Violet finalmente comprende el peso de las palabras de Gilbert. En ese instante, se da cuenta de algo devastador. Todas las personas a las que mató durante la guerra, todas las vidas que destruyó. Y de repente entiende algo. Si Gilbert la amaba, entonces él vio humanidad en alguien que se veía a sí misma como un arma. Por eso Violet llora, no solo porque entiende el amor, sino porque también entiende el dolor que causó. Al final, la frase de Gilbert tiene muchos significados al mismo tiempo. Significa, te veo como una persona, quiero que vivas, quiero que seas libre, y sobre todo, quiero que encuentres felicidad, incluso si yo no estoy. Ese es el verdadero peso de esas palabras, porque el amor verdadero no busca poseer, busca liberar. La historia de Violet no es solo sobre aprender a escribir cartas, es sobre aprender a vivir. Cada carta que escribe
Es una forma de entender el corazón humano. Cada historia que escucha la acerca un poco más a la respuesta que buscaba. Y al final, Violet entiende algo que ninguna definición podría explicar. El amor no es una palabra, es algo que se demuestra. En sacrificios, en recuerdos, en despedidas, en cartas. Porque esta frase es una de las más tristes del anime. Porque cuando Gilbert dijo te amo, Violet todavía no sabía lo que significaba. Y cuando finalmente lo entendió, ya era demasiado tarde para responderle. Esa es la tragedia. Y también la belleza de Violet Evergarden. Una historia que demuestra que a veces, las palabras más simples pueden contener los sentimientos más profundos. Y que incluso alguien que fue criado como un arma puede aprender a amar.